Buenos días, vamos con nuestro capítulo 16 de nuestro desafío de mindfulness y autocompasión. Este capítulo se llama ¿Cómo encontrarnos con las emociones difíciles? La vida no es fácil y con cierta frecuencia nos trae situaciones problemáticas y con ellas emociones difíciles como la ira, el miedo, la preocupación y el dolor. Pero al llegar a cierta edad nos damos cuenta de que no sirve de mucho escapar de nuestros problemas y que resulta mucho más adecuados enfrentarnos directamente a ellos. Pero por más mindfulness y autocompasión que practiquemos, el hecho de enfrentarnos a las emociones difíciles intensifica nuestro dolor y la tendencia natural a mirar hacia otro lado. Si queremos sanar, no nos queda más remedio que enfrentarnos a esas emociones, porque la única salida posible es a través de ellas. Debemos tener el valor, si queremos tener una vida sana y auténtica, de permanecer presentes con el dolor emocional. Pero ¿significa ello que debemos enfrentarnos a todas nuestras emociones difíciles en toda su intensidad? Afortunadamente, no. Cuando en cierta ocasión le preguntaron al maestro de meditación, Thich Nhat Hanh, cuánta angustia emocional deberíamos permitir en nuestra práctica, su respuesta fue no mucha. De vuelta, cuando en cierta ocasión le preguntaron al maestro de meditación Thich Nhat Hanh cuánta angustia emocional deberíamos permitir en nuestra práctica, su respuesta fue no mucha. ¿Okay? Para que surja la autocompasión, es necesario que experimentemos cierta incomodidad, pero para el cultivo de la compasión basta con conectar con la dosis de dolor emocional suficiente, para no vernos desbordados. El arte de la autocompasión incluye la aproximación gradual a la incomodidad emocional apenas aparezca, ¿no? Entonces es gradual. Vamos a conectar gradualmente. Hay 5 fases sucesivas de aceptación de las emociones difíciles a las que nos enfrentamos. Una escala que evidencia también un grado cada vez mayor de liberación de la resistencia emocional. Primero, resistir, que consiste en luchar contra lo que parece. Vete, no, ¿cómo puede ser? 2, explorar. Acercarnos con interés a lo que nos resulta desagradable. ¿Qué estoy sintiendo? 3, tolerar. Soportar con seguridad. O lo que es lo mismo, acompañar con firmeza, ¿no? Casi la imagen de la persona meditando. Esto no me gusta, pero puedo soportarlo. 4, permitir que los sentimientos vengan y vayan. Está bien, puedo hacer espacio para esto. 5, hacerse amigo de las experiencias emocionales difíciles, es decir, valorar su importancia. ¿Qué puedo aprender de esto? Sería, ¿no? Entonces tenemos resistir, explorar. ¿Qué estoy sintiendo? 3, tolerar. Esto no me gusta, pero puedo soportarlo. 4, permitir. Está bien, puedo hacer lugar para esto. 5, hacerse amigo. ¿Qué puedo aprender de esto? Los lectores pueden utilizar esta secuencia como guía para permanecer seguros mientras llevan a cabo los ejercicios que presentamos en este libro. Es prudente no realizar un ejercicio que nos desborde y permanecer simplemente curiosos en lugar de abrirnos completamente a las emociones difíciles. Retroceder para mantenernos seguros puede ser la mejor lección de autocompasión que podemos aprender. Los recursos del mindfulness y la autocompasión nos ayudan a trabajar con nuestras emociones difíciles sin eludirlas ni resistirnos, pero sin vernos tampoco desbordadas por ellas. Hay 3 estrategias especialmente útiles para trabajar con las emociones difíciles. 1, etiquetar las emociones. Estoy sintiendo tristeza.
2. Ser conscientes de la ubicación corporal de las emociones. Siento la tristeza, ¿no? Siento el vacío, por ejemplo, en la panza. 3. La tercera estrategia para trabajar con las emociones difíciles puede ser ablandar, calmar, permitir. Esta secuencia la vamos a ver bastante. Las dos primeras estrategias se basan en el mindfulness, etiquetar las emociones y ser conscientes. Ok, lo siento acá, lo siento acá. Lo siento acá, quizás. Mientras la tercera, la de ablandar, calmar, permitir, es más compasiva. Entonces, vamos a ver las primeras dos, las que se basan más en mindfulness. La primera es etiquetar las emociones. Nómbralo y lo domesticarás. Está bueno. Nombrar o etiquetar las emociones difíciles nos ayuda a desidentificarnos o alejarnos de ellas. Las investigaciones realizadas al respecto indican que cuando etiquetamos las emociones difíciles, la amígdala, una estructura cerebral que se ocupa de registrar el peligro, se torna menos activa, con lo cual disminuye la probabilidad de que desencadene una reacción corporal de estrés, ¿no? Es decir, si etiquetamos las emociones, la amígdala baja su actividad, entonces es menos probable que tengamos una respuesta corporal de estrés. Cuando decimos amablemente, esto es ira, aquí está el miedo, solemos experimentar una leve libertad emocional, porque ello abre un cierto espacio en torno al sentimiento. En lugar de quedarnos atrapados y perdernos en la emoción, podemos entonces reconocer que estamos teniendo la emoción, lo que nos abre un mayor abanico de respuestas posibles. Entonces, eso fue etiquetar las emociones. Segundo, la conciencia corporal de las emociones. Sentilo y lo vas a curar. Las emociones tienen componentes mentales, es decir, pensamientos, y componentes corporales, es decir, sensaciones. Cuando estamos enojados, por ejemplo, pasamos mucho tiempo en nuestra mente justificando nuestro punto de vista y planificando lo que vamos a decir o lo que deberíamos haber dicho. Y cuando nuestro cuerpo se prepara para una pelea, también experimentamos una tensión física en el abdomen. Resulta más sencillo trabajar con los componentes corporales que acompañan una emoción difícil que con sus componentes mentales, porque en este caso nos vemos fácilmente arrastrados por ellos, ¿no? La mente se esconde, es difícil agarrar la emoción acá porque se disfruta de sentido común. Los pensamientos se mueven tan a prisa que resulta más difícil permanecer con ellos el tiempo suficiente para transformarlos, ¿no? Es difícil, van tan rápido que no llegamos a etiquetarlos bien inclusive. Los pensamientos, nuestro cuerpo por su parte se desplaza de un modo relativamente más lento, ¿no? Es como que sentimos más las tensiones y los dolores. Cuando identificamos y anclamos corporalmente nuestras emociones, identificar y anclar corporalmente, es decir, cuando identificamos las sensaciones físicas asociadas a la emoción y las mantenemos en nuestra conciencia atenta, las emociones difíciles suelen empezar a cambiar solas, ¿no? Es cuando estoy triste quizás siento una mochila en la espalda o en los hombros por ahí si estoy enojado, o un dolor en la panza, en la espalda, cada uno irá sabiendo. Cuando Keila, una madre soltera, revisó la cuenta de la librería de la universidad, se sorprendió de la cantidad adeudada. Le había dado su hija Dina una tarjeta de crédito para que comprase libros de texto y otro material que necesitaba para la universidad, pero no tenía idea de lo caros que eran en ese tiempo. Entonces Keila empezó a enfadarse, sudar y retorcerse las manos. ¿Cómo iba a hacer frente a esta deuda si el pago del semestre de otoño la había dejado ya en números rojos? No podría trabajar más horas, porque su médico le había dicho que su presión arterial ya era demasiado elevada. ¿Tendría que pedirle ayuda quizás a su ex marido? De ninguna manera. Él tenía una nueva familia y ya había dicho que cuando Dina cumpliera los 18 años le cortaría la pensión de manutención. Menudo cabrón. ¿Debería decirle a su hija que devolviera los libros y se los pidiera prestados a alguna amiga? ¿O quizás debía matricular a Dina en una universidad más barata?
Keila sabía que tenía que calmarse y tratar de aplicar algunas de las técnicas de mindfulness que había aprendido. Entonces se sirvió una taza de té y finalmente encontró el espacio mental necesario para preguntarse lo que sentía. ¿Miedo? No es miedo, se dijo. Lo que siento es tristeza. Sería muy triste sacar a Dina de la universidad en la que tanto se había esforzado en ingresar. Sí, era cierto que la cuenta era más elevada de lo esperado, pero tampoco se iba a arruinar por ello. Además, no faltaba mucho para recibir una paga de beneficios, lo que contribuiría a solucionar el problema. Así fue como el simple hecho de nombrar y validar sus emociones le proporcionó cierta perspectiva para ver las cosas con más claridad. Luego, Keila trató de identificar la ubicación física de la tristeza y descubrió que la experimentaba como una sensación de vacío y pesadez en la región del corazón. Y cuando dirigió hacia ella toda su atención, descubrió cómo se reducía más aún la intensidad de la tristeza, ¿no? Tristeza. Ablandar, calmar, permitir. La provisionalidad de las emociones difíciles es mayor cuando las contemplamos con una actitud de amor y aceptación, porque entonces nos atraviesan con más facilidad. Cuando nuestra conciencia está cargada de miedo, estamos menos abiertos a las emociones y apenas si podemos tolerar la experiencia. Pero cuando es cordial y amorosa, tenemos la fuerza necesaria para sentir lo que ocurre en nuestro interior y proporcionarnos el consuelo que necesitamos. Ablandar, calmar, permitir, es una secuencia de respuestas compasivas a las emociones difíciles que podemos descubrir en nuestro cuerpo. Son 3 las formas en que podemos ofrecernos consuelo. Ablandar, compasión física. Calmar, compasión emocional. Permitir, compasión mental. La técnica de ablandar, calmar, permitir añade compasión a los últimos 2 enfoques del mindfulness. De ese modo, en lugar de limitarnos a abrazar la experiencia difícil con una conciencia espaciosa, agregamos cordialidad a ese abrazo, ¿no? Abrazamos la experiencia con un abrazo lindo. Esta dosis de compasión nos proporciona la seguridad y el espacio emocional necesarios para trabajar con nuestras emociones y aprender de ellas. Cuando Keila se fue a la cama esa noche, tuvo problemas para conciliar el sueño. Todavía estaba molesta. De modo que trató de ejercitar la práctica de ablandar, calmar, permitir que había aprendido. Para ello volvió a etiquetar lo que estaba sintiendo, tristeza, pero una tristeza tenida de miedo, y sintió un fuerte dolor en su corazón. Luego añadió un poco de compasión a la mezcla, para lo cual comenzó ablandando su cuerpo para que la tensión no siguiese oprimiendo su pecho, ¿no? Entonces, etiquetó, sintió un dolor en su corazón, le puso un poco de compasión y se fue ablandando su cuerpo. Finalmente colocó una mano sobre su corazón y acarició suavemente esa zona, haciendo pequeños círculos y hablando consigo como lo haría con una buena amiga. Lamento la presión económica que ahora estás experimentando, cariño. No es justo. Y por supuesto, te entristece, porque tú quieres lo mejor para tu hija. Pero no te quepa la menor duda de que en algún modo superaremos esta situación. Después de que Keila se proporcionase la comprensión y el apoyo necesarios, su tristeza no resultó tan abrumadora y pudo permitir que estuviera allí, sosteniéndola con gran ternura. Y también se dio cuenta de que de esa situación podía aprender algo. A menudo se provocaba un sufrimiento innecesario, asumiendo el peor de los escenarios, lo que intensificaba directamente su problema de hipertensión. Pero lo cierto es que no necesitaba someterse a este tormento. Solo sacó lo mejor de sí cuando pudo sostener amable y valientemente su miedo, su tristeza y a sí misma en su alma.
Esta comprensión le proporcionó la seguridad de que podría enfrentarse a los retos a los que, especialmente como madre soltera, debía enfrentarse todavía. Entonces, ahora vamos a hacer una práctica informal que se llama Trabajando con las emociones difíciles. ¿Qué dice? Las 3 aproximaciones a las emociones difíciles que acabamos de mencionar pueden practicarse por separado o en conjunto, y son más eficaces cuando se aplican durante la vida cotidiana, que es, por cierto, cuando más se la necesita. Para ello podemos utilizar las siguientes instrucciones o escuchar una grabación disponible, etc. Bueno, entonces, nada, les propongo que este ejercicio lo hagan en un lugar donde puedan estar tranquilos, tranquilas. Yo calculo que 20 minutos, media hora, 40, lo que ustedes quieran. Quizás 5 minutos alcanza. Pero bueno, nada, no lo hagan manejando maquinaria pesada ni manejando. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando estén relativamente cómodos, seguimos y yo voy leyendo las instrucciones que dice lo siguiente. Con una posición cómoda, sentado o acostado, cerra los ojos y hace 3 respiraciones relajantes. Coloca una mano en tu corazón o en otro lugar que te resulte relajante durante unos momentos. Vamos a acordarnos, a tomar conciencia de que estás en el cuarto, en tu auto, en un café, donde estés. Vamos a acordarnos que vos también sos una persona que se merece que la traten amablemente. Ahora trata de recordar una situación cuya intensidad se mueva en el rango que va de leve a moderadamente difícil, en la que estés atravesando en este momento, quizás un problema de salud, quizás una relación estresante, quizás un ser querido está atravesando una situación problemática. No elijas un problema muy difícil ni uno trivial, sino un problema que cuando pienses en él te genere un cierto estrés corporal. Visualiza claramente la situación. ¿Quién está implicado? ¿Qué está pasando? Mirá cuando revivas esta situación, observa si aparecen emociones en tu interior. Y observa también, en caso de que sea así, si podés etiquetar la emoción diciendo, por ejemplo, que se trata de ira, tristeza, pesar, confusión, quizá miedo, quizás un deseo, quizás desesperación. Si descubrís que hay muchas emociones, etiqueta sencillamente la más intensa, la que más sobresalga. Y ahora repetí el nombre de la emoción con una voz amable y comprensiva, como si estuvieras comentándole a una persona amiga lo que ella está sintiendo. Esto es tristeza, esto es enojo. Expandí ahora tu conciencia hasta abarcar la totalidad de tu cuerpo.
Recordá la situación difícil y observa tu cuerpo en busca de la sensación más intensa que experimentes. Escanea con el ojo de tu mente tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies, deteniéndote en aquellas zonas en las que adviertas la presencia de tensión o incomodidad. Limítate a sentir solo lo que ahora te resulte corporalmente más perceptible. Elegí en la medida que puedas una región del cuerpo en la que la sensación se exprese con más intensidad. Quizás como un punto de tensión muscular, una sensación de vacío o hasta un dolor de cabeza. Dirigite amablemente hacia ese punto y permití que tu conciencia habite completamente la sensación física de la emoción en tu cuerpo. Ablandá ahora la región corporal en la que sientas la emoción difícil. Deja que los músculos se ablanden y relajen como si estuvieran sumergidos en agua tibia. Relaja. Relajamos. Relajo. Y me relajo. Recordá que nuestra intención no consiste tanto en cambiar la sensación como en sostenerla amablemente. Ablandá, si te parece bien ahora, un poco los límites de esa sensación. Trata de calmarte, de consolarte por la situación difícil que estás atravesando. Coloca una mano sobre la parte de tu cuerpo que más incómoda te resulte y limítate a experimentar el contacto suave de tu mano. Sentí el calor, sentí la amabilidad que fluye de tu mano, desde tu mano a tu cuerpo, como si estuvieras acariciando el cuerpo de un bebé. ¿Hay algunas palabras reconfortantes que necesites escuchar? Sud. Es un calmar tipo sud. ¿Qué le dirías, por ejemplo, en tal caso, a un amigo que estuviera atravesando el mismo problema al que ahora te enfrentás? Por ejemplo, siento mucho lo que te está pasando, me preocupo mucho por vos. ¿Podrías enviarte un mensaje parecido? Ya es muy difícil sentir esto, o ojalá pueda ser amable conmigo mismo. Sentite libre en el momento que quieras para abrir los ojos, abandonar el ejercicio y prestar atención a la respiración. Siempre podemos volver a la respiración como un ancla cuando estemos incómodos, cuando estemos desbordados. Permitite, bueno, eso ya lo dije, y esto me encanta, dice, date permiso, aunque sea solo por un instante, para ser tal como sos. Un instante, me voy a permitir ser tal como soy.
No. Podés repetir, si lo deseas, el ciclo con tu emoción, profundizando cada vez un poco más, prestando atención a la sensación, desplazándose por tu cuerpo y transformándose incluso en una emoción diferente. Ablandar, calmar, permitir. Permitimos que la incomodidad esté presente, le abrimos espacio sin empeñarnos en que desaparezca. Ablandamos, calmamos, permitimos. Dejamos ahora de lado la práctica y vamos a concentrarnos, quiero que te concentres en tu cuerpo como una totalidad y que te permitas que lo que estés sintiendo sea exactamente tal como es. Vamos a tomarnos unos momentos. Y ahora les dejaré unas preguntas disparadoras, pero les sugiero que si espontáneamente les viene contenido a la mente que quieran escribir, lo hagan primero, pausen el video y después arranco con las preguntas disparadoras de la reflexión. ¿Qué dicen? ¿Advertiste algún cambio cuando etiquetaste la emoción? ¿Qué es lo que observaste al explorar tu cuerpo en busca de la sensación física asociada a la emoción? ¿Qué pasó cuando aflojaste esa parte del cuerpo, te calmaste y permitiste que estuviera ahí? ¿Se modificó la emoción? ¿O experimentó su ubicación física algún cambio durante este ejercicio? ¿Tuviste algún problema durante el desarrollo de esta práctica? Hay quienes tienen problemas para identificar la ubicación corporal de una emoción. Una razón para ello es que no todo el mundo tiene la misma conciencia de las sensaciones corporales. Una habilidad, un sentido, diría yo, llamado interocepción. El problema es que cuando la emoción es demasiado intensa, podemos llegar a insensibilizarnos. Otro es uno de los problemas, ¿no? Que es tanto que nos sensibilizamos, ¿no? Independientemente, sin embargo, de que se trate de una sensación general de malestar o una sensación de entumecimiento, siempre podemos dirigir una conciencia compasiva hacia aquello que descubramos. Hay veces en que la emoción original se transforma en una emoción distinta o que su correlato corporal cambia de lugar. Por ejemplo, lo que puede comenzar como una emoción del miedo y tensión detrás de los ojos puede acabar transformándose en dolor en la boca del estómago. Y es que en la medida en que aprendemos a identificar, sentir y permitirnos experimentar compasivamente nuestras emociones, descubrimos la existencia de capas todavía más profundas. Si, mientras realizas cualquiera de los ejercicios que presentamos en este libro, empiezas a sentirte desbordado, abandónalo hasta que te sientas de nuevo cómodo y seguro. La recuperación requiere tiempo y hay que respetar nuestros límites. No olvides que si caminas despacio, llegarás más.